Bienvenidos al tema correspondiente a tejidos animales. El día de hoy hablaremos del último tejido correspondiente al tema, que es tejido nervioso. Pues bien, comenzaremos el tema entonces. El tejido nervioso está conformado por células muy diferenciadas y de origen ectodérmico. Las principales de todas son las neuronas. Ellas se encargan de la generación y propagación de los impulsos nerviosos como respuesta a diferentes estímulos para ser percibidos como sensaciones o para iniciar reacciones motoras. Está conformado por dos tipos de células, este tejido nervioso, que son las neuronas y también las neuroglías. Pues hablaremos en primer momento con respecto pues a las neuronas, que son las células principales del tejido nervioso y que, como indicamos, son de origen ectodérmico. Pertenece a una de las 4 variedades de tejidos básicos, que son, como indicamos anteriormente, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y obviamente este, que es el tejido nervioso. La especialidad del tejido nervioso es en la mecánica de la regulación mecánica. Vale decir que el tejido nervioso se encarga de regular los movimientos del cuerpo humano. Es decir, él acelera o desacelera la contracción muscular. Quiere decir que el tejido nervioso domina al tejido muscular. Propiedades del tejido nervioso son la excitabilidad y la conductibilidad. Su medio de sostén es la neuroglía, ya que la neuroglía brinda alimentos y pues sostiene a la neurona. Ahora, organización. El sistema nervioso es una agrupación de cuerpos y prolongaciones neurocelulares. Esa es su organización de este tejido llamado tejido nervioso. Hablaremos primeramente de los componentes del tejido nervioso. Como indicamos, son 2 células, una es la neurona y otra es la neuroglía. En esta oportunidad hablaremos netamente de la neurona. La neurona es la célula nerviosa altamente especializada, es la unidad anatómica, fisiológica y genética del tejido nervioso, como lo explica el Seprunza. Ahora, esta célula mide aproximadamente entre los 5 a 150 micras. Hay que tomar en cuenta que cuando habla se refiere netamente al soma, nada más al soma de la neurona, siendo la neurona más pequeña una célula granulosa ubicada en el cerebelo y la neurona pues mucho más grande que existe en el cuerpo humano, que es aquella que se encuentra en el cerebro, se le llama célula gigante de Betz, aunque eso pues no lo menciona el Seprunza, ¿no? Pero sí menciona que la neurona es una célula que no se reproduce. Ahora bien, parece muy interesante que textualmente el Seprunza mencione de que es la unidad anátoma, fisiológica y genética del tejido nervioso, pero cuando dice genética netamente habla de lo que guarda la herencia. Recordar que las neuronas pues se van a heredar, ¿no?, de padres a hijos, y que pues sí es cierto, las neuronas se reproducen en la etapa embrionaria para formar después la masa encefálica, pero eso no tiene hincapié en esta parte del Seprunza. Entonces recordar entonces el tamaño de la neurona a nivel del soma es de 5 a 150 micrómetros de diámetro y, como indicamos, la neurona no se reproduce. Partes de la neurona. Una neurona presenta 2 partes, que son el soma y las prolongaciones. Saber que las prolongaciones de una neurona son llamadas dendritas y axón. Eso lo explicaremos a posteriori. Pero primero hablaremos del primer componente, que es el soma. Según el Seprunza, el soma es llamado también cuerpo o pericarión, cuerpo celular o pericarión, y es de forma variada, de acuerdo a su función y localización. Este soma puede ser estrellado, como en la mayoría de casos, puede ser también esférico, piriforme, ovoide, etc. Posee un núcleo de gran tamaño, como puedes ver en la imagen. Aquí está el núcleo, ¿no? Con un nucleolo adentro no se logra apreciar el nucleolo, pero bueno, pues aún así presenta pues un citoplasma llamado citoplasma perinuclear. Ya, eso hay que también tomar en cuenta. El resto del citoplasma de la neurona se encuentra con algunas proyecciones que se originan del cuerpo celular. Se refiere a lo que corresponde pues al citoesqueleto. En el citoplasma se encuentra abundante retículo endoplasmático rugoso, con muchas cisternas paralelas al teñirse pues esto de colorantes básicos como la hematoxilina eosina, ya que eso no lo menciona Seprunza, pero se ven gránulos violáceos, ¿no?, del retículo endoplasmático rugoso. Esos gránulos violáceos se terminan llamando gránulos de Nissl.
Entonces los gránulos de níquel no son otra cosa que retículo endoplasmático rugoso teñido con colorantes básicos. También se encuentran aparatos de Golgi, los Golgiosomas, ¿no es cierto?, muy desarrollados también, ¿no? Al igual que el rugoso, también hay mitocondrias, ¿no? Mitocondrias que son abundantes en las terminaciones del axón, ¿no? Así en el soma, y también numerosos lisosomas, ¿no es cierto?, que ayudan a disolver algunas sustancias. Algo importante de tu soma, ¿no?, es que posee un solo centriolo, por lo que se cree que es una estructura vestigial en las neuronas, ¿no? También eso influiría mucho en la razón por la cual tu neurona pues no puede reproducirse, ¿no? Solamente con un solo centriolo no podría formar el uso mitótico, ¿ya? Ahora bien, de ahí que se piensa pues, que es vestigial esta estructura y que no podría ser posible que se pueda duplicar y formar un uso mitótico que ayudaría a la mitosis o división de la célula neuronal. También se hallan inclusiones citoplasmáticas como gránulos de melanina, por ejemplo, pequeños gránulos, aquí se ven de color verde de melanina, lipofucsina, que le da ese color, gránulo de pigmento amarillo que se halla en las neuronas, pues, de personas ancianas, más que nada, ¿no? Entonces, la lipofucsina es un pigmento de desgaste. Mientras más lipofucsina tengas, más desgastada está la neurona, o sea, más envejecida está, y por eso pues el CEPRUNZA menciona que se encuentra pues en ancianos, ¿no? Ahora, también presenta hierro y gotas de secreción. El conjunto de cuerpos celulares o somas constituye la sustancia gris del sistema nervioso. Hay algo muy importante que aquí no menciona CEPRUNZA, que también pues las dendritas forman parte de la sustancia gris. Pero bueno, el CEPRUNZA menciona que es el soma. Bueno, el soma me supongo también estará justamente hablando de las dendritas de manera indirecta, ¿no? Ahora, las prolongaciones. Acá digamos entonces las prolongaciones de la neurona. Son de dos tipos. Son las dendritas y el axón. Hay que tomar en cuenta bien que las dendritas son cortitas y el axón es largo, pero tienen sus diferencias. Las dendritas, como indicamos, son cortas, ramificadas, como puede ver en la imagen, y de conducción centrípeta, es decir, que cuando ellos conducen la corriente eléctrica, lo hacen hacia el centro de la neurona, es decir, hacia el soma. Entonces, la corriente pasa de la punta de la dendrita hacia el centro del soma o pericarión. ¿Ya? Recordar muy bien eso con respecto a las dendritas, es de conducción centrípeta, aferente en dirección al soma. El axón es una única prolongación, es constante, delgada y larga, ¿no? Y de conducción centrífuga, es decir, por ahí sale la información del soma de la neurona. Se origina en el cuerpo celular o soma a nivel del cono, de un conito, ¿no es cierto?, llamado cono de implantación axónica o simplemente cono axoniano o cono axónico. Mide aproximadamente desde 1 milímetro hasta 1 metro de longitud. Aquí vemos una neurona larga de 1 milímetro de longitud hasta 1 metro de longitud, es lo que menciona el CEPRUNZA, por ejemplo. Está revestida por células llamadas células de Schwann, como ven en la imagen, las cuales elaboran la vaina de mielina. Hay que tomar en cuenta que la célula de Schwann es como un rollo de papel higiénico, enrolla completamente un segmento del axón y pues es un aislante de la corriente. Ahora bien, presenta una terminación ramificada conocida como telodendrón. ¿No? Hay que tomar en cuenta bien eso. La telodendrón es la prolongación ramificada del axón, el cual posee a su vez pequeños botoncitos en la parte final, como puedes ver en la imagen, conocidos como botones sinápticos, ¿no? Con abundantes mitocondrias y vesículas sinápticas, lo que encuentras en un botón, ¿no? Que puedes ver en la imagen, hay abundantes mitocondrias y vesículas sinápticas en un botón sináptico, y en esas vesículas sinápticas están los famosos neurotransmisores que transmitirán información hacia otras neuronas. ¿De acuerdo? Eso hay que también tomar en cuenta, ¿ya? Ahora bien, en las neuronas del sistema nervioso central, posee ramificaciones en ángulo recto, llamados axones colaterales, y también tomar en cuenta. Entonces, verificar acá a los axones colaterales, que solo se encuentra a nivel del sistema nervioso central, según CEPRUNZA. ¿De acuerdo? El conjunto de axones determina la sustancia blanca de tu sistema nervioso. Entonces, bien, recapitulando esta parte, pues podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que el soma de la neurona, según CEPRUNZA, forma la sustancia gris, el conjunto de somas, y pues los axones en conjunto formarán la sustancia blanca del sistema nervioso, ¿no? Eso es correcto, eso es muy correcto, y tomar en cuenta bien eso. Acá justamente estamos viendo esa imagen
La sustancia gris entonces está formada por el soma y también las dendritas, si bien es cierto se pronuncia no lo menciona, ellos forman la sustancia gris de las neuronas. El axón es la sustancia blanca del sistema nervioso, conjunto de acción de sustancia blanca, y pues la sustancia gris no solamente pues es el soma, también es el telodendrón, las ramificaciones del axón. Todos ellos en conjunto forman una sinapsis, por eso entonces que las sinapsis son grises, pero el Seprunza pues no lo menciona. ¿De acuerdo? Eso hay que tomar también en cuenta. Después podríamos hablar de las propiedades de la neurona. Prestar atención bien a esta parte teórica es importantísima. Si bien es cierto, el Seprunza solo menciona 2 propiedades de la neurona, normalmente se encuentran 3, que son la excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad, pero el Seprunza menciona solo 2 de ellas, que son la excitabilidad y la conductibilidad. ¿Qué cosa es excitabilidad? Es provocar potenciales eléctricos, según el Seprunza, o en pocas palabras, de manera pues más detallada tal vez, más entendible, es cuando la neurona absorbe sodio. Si bien es cierto, el Seprunza no lo menciona de manera directa, la neurona, ¿cómo es que crea corriente? Pues simplemente captando sodio. El sodio es un electrolito de carga positiva. La neurona termina chupando sodio y con eso crea electricidad, con eso crea potenciales eléctricos. A eso se conoce como fenómeno de excitabilidad. Ahora bien, si bien es cierto, la neurona, la que más corriente absorbe es la dendrita, no el soma, ¿no? Sin embargo, eso tampoco el Seprunza lo menciona, pero sí menciona algo interesante. Una vez que la neurona ha captado sodio, pues tiene que transmitir eso, o conducir este sodio a través del axón. Esa propiedad se llama conductividad y según Seprunza es cuando el axón conduce los impulsos nerviosos que se ha provocado luego de la excitabilidad. ¿Ya? Esto también hay que tomar en cuenta. Entonces, recordar entonces, la neurona tiene 2 propiedades: excitabilidad, que es cuando generas potenciales eléctricos, es cuando la neurona absorbe sodio, solo que el Seprunza no lo menciona, y conductibilidad es cuando conduces el impulso nervioso o impulso eléctrico a través del axón hasta llegar al telodendrón y transmitirlo a otras neuronas. Pero hay que tomar en cuenta bien un detalle: cuando el impulso eléctrico viaja por el axón, viaja saltando de espacio en espacio desnudo que dejaron la célula de Schwann. Ese espacio desnudo que deja la célula de Schwann se conocen como nódulos de Rambier. Entonces el sodio salta de nódulo en nódulo de Rambier, lo cual hace que el impulso eléctrico o impulso nervioso sea de tipo saltatorio. Eso hay que también tomar en cuenta y es importantísimo en la parte de tejido nervioso, que se explicará seguramente en sus clases teóricas correspondientes del Seprunza. Clasifiquemos al tejido nervioso. Por su estructura, el tejido nervioso, las neuronas, pueden ser clasificadas en neuronas monopolares, neuronas pseudomonopolares, también llamadas neuronas en T, neuronas bipolares y las más comunes, las multipolares. Pero por su función, por la función que cumplen, las neuronas pueden ser clasificadas en sensitivas, intercalares o asociativas y motoras. Hablaremos primeramente de las neuronas clasificadas por su estructura. La primera neurona se conoce como neurona unipolar o monopolar. ¿De acuerdo? Tiene una sola prolongación, en este caso la sola prolongación sería un axón, ¿no? Son bastante raras en los adultos, pero se encuentran a nivel de la retina del ojo, ¿no? Generalmente, pues, más que nada son embrionarias. No las encontramos en los adultos, pero sí las podemos encontrar en el embrión. Estas neuronas monopolares tienen función más que nada sensitiva, es lo que menciona el Seprunza, ¿de acuerdo? Función sensitiva, y que obviamente pues está en la retina del ojo, ayudan a captar lo que es la visión. Luego viene la neurona pseudomonopolar, la cual posee una sola prolongación, que termina siendo un axón, que al final termina ramificándose en 2. Este axón sale del soma, pero esta prolongación se ramifica más tarde en una rama periférica que va pues a los órganos que captan la sensación, y otra rama que va al sistema nervioso central o rama central. Esto es lo que menciona el Seprunza, tomar en cuenta. Entonces, 2 ramitas, una rama periférica que va a la periferia y una rama central que va al sistema nervioso central, se hallan formando las neuronas en T de los ganglios nerviosos. Fue neuronas en T que el Seprunza no menciona, que son ganglios nerviosos sensitivos. Por lo tanto, como puede ver en esta imagen, las neuronas pseudomonopolares o neuronas en T
debido a la forma que presentan, son realmente neuronas sensitivas que conducen sensaciones. Y pues, como dice, pues se halla formando los ganglios nerviosos, ya que el soma de la neurona pseudomonopolar recibe el nombre de ganglio nervioso, específicamente ganglio nervioso sensitivo. ¿De acuerdo? Eso también es muy importante tomar en cuenta. Pero también existen otras neuronas, como la neurona bipolar. La neurona bipolar tiene un axón y una dendrita. Están obviamente en polos opuestos, ¿no? Se hallan en la hipófisis, por ejemplo, glándula endocrina, en la retina del ojo. Tiene función de relación interneuronal. Generalmente las neuronas bipolares a nivel de la retina del ojo y de la hipófisis conectan a dos neuronas entre sí. ¿De acuerdo? Son interneuronales, conectan neuronas. No significa eso que sean neuronas intercalares del otro grupo, no, pero cuando menos sabemos que conectan neuronas, ¿de acuerdo? Ahora bien, las multipolares. Las multipolares son las más comunes que hay. Son las que pues, más abundan, ¿no? Tienen bastantes dendritas, se ha calculado que puede tener hasta 7 dendritas y un solo axón. Se hallan principalmente en las astas anteriores de la médula espinal, según se prunza. La médula espinal termina metiendo neuronas sensitivas por el asta posterior y botando neuronas motoras por el asta anterior, según el dibujo que estamos viendo en este momento. Entonces, podríamos decir que las neuronas multipolares, según el se prunza, serían neuronas motoras, ya que salen por delante de la médula espinal, como dice el se prunza, por el asta anterior de la médula. También están en células piramidales de la corteza cerebral, ¿no? Las células piramidales de la corteza son células donde se originan también obviamente las neuronas motoras y las células de Purkinje del cerebelo. ¿Ya? Ahí también esto es importante tomar en cuenta, menciona la ubicación, células de Purkinje del cerebelo son neuronas multipolares. Como dice el se prunza en su parte textual, son neuronas de función motora. Ahora bien, ya se ha hablado entonces de los 3 tipos de neuronas: la neurona monopolar, que más que nada es embrionaria y se encuentra en la retina del ojo; la neurona pseudomonopolar, que indicamos que forma los ganglios sensitivos, es una neurona sensitiva; la neurona bipolar, que conecta neuronas, es interneuronal en la retina, en la hipófisis; y la neurona multipolar, que sale del asta anterior de la médula espinal, que nace en las células piramidales de la corteza y que forma las células de Purkinje del cerebelo y que obviamente son de naturaleza motora. Ya, si ya son motoras, las pseudomonopolares son las sensitivas. Ahora bien, esto para completar lo que dice el se prunza, hay que tomar muy en cuenta porque si te preguntan tejido nervioso, pues hay una tendencia a que pregunten esta parte. Ahora bien, con respecto a la función, las neuronas por su función dijimos que se clasificaban en 3 grupos, que son neurona sensitiva, neurona intercalar o asociativa y neurona motora. Empezaremos con la neurona sensitiva o sensorial. Esta neurona sensitiva o sensorial lleva el estímulo desde la periferia, piel u órganos. Por ejemplo, suponte que aquí me acabo de astillar, me acabo de clavar un quepo, le llaman así, ¿no? Una espinita, ¿no? Me voy a sentir dolor, el estímulo sería justamente el estímulo de dolor, y pues esta espinita que me ha causado dolor, viajará pues este estímulo a través de la neurona sensitiva en dirección al sistema nervioso central, desde la piel u órganos, parte periférica, hacia el sistema nervioso central, donde se van a encontrar con la neurona intercalar. Esta neurona intercalar puede ser una neurona del cerebro o de la médula espinal, del encéfalo médula espinal, que son los 2 componentes del sistema nervioso central. Ahora, es de conducción aferente. ¿Por qué le llaman aferente? Porque se mete al sistema nervioso. Ahora, aferente significa meterse y eferente significa salirse. En este caso, la neurona sensitiva se mete al sistema nervioso, de ahí que le llaman neurona de conducción aferente. Ahora bien, la neurona intercalar. La neurona intercalar, según el se prunza, llamada también de asociación, establece conexiones, ¿no? Formando un circuito entre la neurona sensitiva y la neurona motora. Sin embargo, es lo único que menciona el se prunza. Hay que complementar eso diciendo lo siguiente: una vez que la neurona sensitiva lleva el estímulo a la neurona intercalar ubicada en el sistema nervioso central, la neurona intercalar fabrica una respuesta ante la sensación que recibió. Ante el estímulo de dolor, la neurona intercalar es la más inteligente, piensa en una respuesta y una vez que fabrica la respuesta, que sería quitar la mano, por ejemplo, de la zona que te arde o la zona del dolor,
¿no? Que sería en este caso esta tuna o quepo o nopal, pues bueno, entonces la neurona intercalar manda esa orden hacia la neurona motora. Y es justamente lo que menciona Seprunza, la neurona motora, que es la que lleva la respuesta desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Es el punto, o sea, la neurona motora lleva la respuesta, exacto. Y como te has dado cuenta, es una neurona multipolar. Es interesante mencionar que no menciona la forma de la neurona intercalar. La neurona intercalar es una neurona también multipolar, al igual que la neurona motora, solo que como puedes ver en la imagen, en su mayoría son amielínicas, no presentan mielina. Ahora bien, estas respuestas que lleva la neurona motora, ¿no? La lleva hacia órganos efectores, o sea, músculos y a glándulas que van a responder, ¿no? A la sensación de dolor. En este caso, los músculos harán que retires la mano del objeto que te causa dolor, ¿no es cierto? Estas respuestas son, obviamente, pues, por ejemplo, pueden ser de conducción eferente, ¿no? Según Seprunza, ¿no? Según Seprunza, las neuronas motoras son de conducción eferente, ya que sacan información del sistema nervioso central y lo llevan obviamente a la periferia del sistema nervioso central, a la periferia, pues para poder responder a la sensación de dolor, quitando la mano de la zona de dolor, ¿no? Eso es lo que menciona el Seprunza con respecto a las neuronas desde el punto de vista funcional y de conducción. ¿Ah? Entonces, eso es lo importante de esta parte. Sin embargo, no es lo único. El Seprunza no solamente habla de las neuronas, las cuales hemos indicado pues que pueden ser grandes o pequeñas, desde 5 hasta 150 micras de diámetro, sus somas, obviamente sus somas, lo que nos explica el Seprunza, pero también hay que tomar en cuenta que las neuronas no son las únicas que se encuentran en el tejido nervioso. En el tejido nervioso también se encuentran las llamadas neuroglías, que son células que tienen, como dice acá el Seprunza, función de sostén mecánico. ¿Ya? Esto es importante, también tiene que ver con el metabolismo, la alimentación de las neuronas y la protección de las neuronas. No reciben ni transmiten impulsos nerviosos, tengo que tomar en cuenta, los únicos que crean corriente son las neuronas. Las neuroglías no son capaces de crear corriente, ni conducirla, mucho menos, ¿no? Las neuroglías ni transmiten impulsos nerviosos, eso hay que tomar muy en cuenta, a pesar de que forman uniones o comunicaciones o de intersticio con otras células de las neuroglías. O sea, las neuroglías se comunican entre sí. Eso hay que tomar muy en cuenta, pero no lo hacen mediante impulsos nerviosos. Se consideró que por cada neurona existen cerca de 10 neuroglías que la sirven. ¿Ya? Eso hay que tomar muy en cuenta. ¿Y quiénes son pues estas neuroglías? Si vamos a este dibujo, ¿no? Las neuroglías se dividen en dos tipos. Las neuroglías que se ven a nivel del sistema nervioso central y las neuroglías que brindan sostén a las neuronas del sistema nervioso periférico. Hablaremos de las neuroglías que ayudan al sistema nervioso central, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la célula ependimaria o ependimocito. Son células de tipo epitelial, ¿no? Ese epitelio, según Seprunza, es cilíndrico, bueno, acá no lo vemos de manera cilíndrica, y revisten cavidades nerviosas, ¿no? En este caso, pues revisten cavidades del cerebro llamadas ventrículos. Conforman lo que llamaremos el plexo coroideo, que veremos a continuación en una imagen. El plexo coroideo es el encargado de crear líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos se encuentran en cavidades llamadas ventrículos, conforman prácticamente la elaboración del líquido cefalorraquídeo. Para eso sirven estas células ependimarias, ¿ya? Recordad, entonces, células ependimarias, células cilíndricas que ayudan a crear líquido cefalorraquídeo a nivel de las cavidades cerebrales conocidas como ventrículos. Ahora, hay algo también importante que hay que tomar en cuenta. Una neuroglía también famosa es la microglía. Aquí está la microglía. Son las únicas que derivan del mesodermo. Habíamos indicado que todo el tejido nervioso nace del ectodermo. Eso incluye las células ependimarias que crean líquido cefalorraquídeo y son más que nada células epiteliales, ¿no? Pero las microglías nacen del mesodermo. Ojo con eso, es importantísimo. Se pronuncia, lo aclara claramente bien. Se les considera más bien monocitos, o sea, glóbulos blancos transformados, intervienen en la fagocitosis para eliminar desechos y gérmenes. ¿No? Eso hay que tomar también en cuenta. También lo que menciona Seprunza es que
eliminan desechos y estructuras lesionadas, vale decir neuronas lesionadas. Cuando una neurona se lesiona, la microglía la fagocita, la destruye y termina ocupando su lugar, pero ya no crearía impulsos nerviosos. Eso lo ocurre netamente a nivel del sistema nervioso central. Esto es importante tomar en cuenta, ya que como ustedes saben, en tejido conjuntivo, todo monocito, todo macrófago destruye células que son inútiles, ¿no? Y es otro asunto que también hace la microglía a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, hay algo más acá, hay que tomar en cuenta muy bien que no son las únicas, hay más células en el sistema nervioso central, como los astrocitos o astroglías y los oligodendrocitos u oligodendroglías. El astrocito, llamado también astroglía, es una célula perivascular, o sea, rodea al vaso sanguíneo y presenta pues pies chupadores, dice el Seprunza. Forma parte de la barrera hematoencefálica, o sea, la barrera que separa a sangre de encéfalo. Hematoencefálica fue pregunta de examen de admisión de la UNSA hace 2 décadas atrás, cuando preguntaron cómo se llama la neuroglía que forma la barrera hematoencefálica. La respuesta era pues astrocito o astroglía. Esta astroglía entonces aísla al cerebro, a las células de neuronas del cerebro, del vaso sanguíneo, ¿no? Para protegerla de infecciones. Ahora, con los pies chupadores absorben nutrientes de la sangre y se los da a las neuronas. Por lo tanto, la principal función del astrocito o astroglía es nutrir neuronas. No está en el Seprunza, pero se sabe que la astroglía es la neuroglía más grande que existe. Es la más grande de todas. Ahora bien, otra que le da pues competencia en tamaño es una célula llamada oligodendrocito u oligodendroglía. Esta sintetiza y conserva gránulos de mielina, la vaina de mielina que reviste a los axones del sistema nervioso central, a la vez que también le brinda sostén a la neurona, le da reforzamiento justamente porque envuelve al axón de la neurona haciéndolo un poquito más grueso. Pero recordad entonces, en el sistema nervioso central, el que crea mielina es el oligodendrocito, una forma de pulpito que tiene esta célula neuroglial. ¿Ya? Entonces, estas son las neuroglías que uno puede ver en el sistema nervioso central, y como indicamos, son la célula ependimaria, que crea líquido cefalorraquídeo, la microglía, que es un monocito que nace del mesodermo, el astrocito o astroglía, que forma la barrera hematoencefálica y alimenta la neurona, y el oligodendrocito, que le fabrica una vaina de mielina. Sin embargo, también encontramos neuroglías en el sistema pues, nervioso periférico. Y en el sistema nervioso periférico, como puedes ver en imagen, encontramos 2 neuroglías, que son la célula de Schwann y la célula satélite. Empezaremos con la célula de Schwann. La célula de Schwann es una célula aplanada que pues, se envuelve al axón, como indicamos, como fuese un rollo de papel higiénico, obviamente en las neuronas del sistema nervioso periférico. Puede formar 2 tipos de cubierta sobre estos axones, los cuales pueden ser mielínicos o amielínicos. La célula de Schwann envuelve al axón, pero puede o no fabricar mielina. Esto quiero que tome bien claro. Cuando no fabrica mielina, obvio serán amielínicas, y cuando fabrica mielina, el axón se verá más grueso y se llamará mielínico. Y pues las neuronas mielínicas son las que conducen la corriente mucho más rápido que las amielínicas. Claro que eso el Seprunza no lo menciona. Sin embargo, también aparte de la célula de Schwann, que crea la vaina de mielina, pues también se encuentra la célula satélite. Según Seprunza, la célula satélite rodea a las neuronas de los ganglios nerviosos. Recuerda muy bien que habíamos hablado de que las neuronas pseudomonopolares, neuronas periféricas, presentaban o formaban los ganglios nerviosos, en este caso como indicamos los ganglios sensitivos. Sobre ella pues se encuentra la famosa célula satélite, ¿no? Ellos no solamente pueden estar a nivel del encéfalo, también a nivel de la médula espinal, formando los ganglios nerviosos craneales o espinales. También se encuentran a nivel del simpático y parasimpático, según Seprunza, formando los ganglios nerviosos vegetativos. Ahora bien, importante que la célula satélite, ojo con esto, con sus prolongaciones, cubre al soma. Ya, hay algo importante, no menciona el Seprunza la función de la célula satélite, pero es una especie de aislante y ayuda, según los libros, a nutrir al soma neuronal. Pero esa parte el Seprunza no la menciona, simplemente dice que cubre al ganglio nervioso craneal, ganglio nervioso espinal y ganglio nervioso vegetativo o autónomo, que sería el simpático y parasimpático. Ahora, algo importante también que tomar en cuenta.
recuerdan a la microglía, que se había mencionado que la microglía pues protege de infecciones y mata neuronas dañadas o células pues lesionadas, pero si hay una microglía, pues obvio que también hay una macroglía, y según el Seprunza, la macroglía es la unión entre el astrocito o astroglía y el oligodendrocito o oligodendroglía. Entonces, si unes a la astroglía con la oligodendroglía, terminas conformando a las macroglías que intervienen en el sostén de las neuronas, o sea, mantienen a las neuronas en su posición sin que se mueva. ¿De acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta. Recuerda que el astrocito o astroglía se une al vaso sanguíneo y el oligodendrocito le forma una vaina estructural y dura a tu neurona del sistema nervioso central. Entonces, tomar en cuenta muy bien esto de lo que se ha mencionado, pues es cosa importante, ¿no? Con respecto al Seprunza, ya que cuando preguntan tejidos animales, hay dos tejidos que son los que más intervienen, que son tejido cartilaginoso y tejido neuronal, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo que no preguntan a las neuroglías, sin embargo, recuerda la última pregunta de hace 20 años aproximadamente, ¿quién forma la barrera hematoencefálica? El astrocito o astroglía. Recordar bien las neuroglías del central y diferenciadas de las neuroglías del periférico, que son solamente la célula de Schwann y la célula satélite, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que corresponde al tema de tejido nervioso nivel Seprunza. Espero que les haya gustado esta parte teórica. Recuerden repasar muy bien la parte de tejido nervioso y nos vemos en una próxima ocasión, ¿no? Ahora aquí en tu Academia Fleming. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué momento escuches o veas este video.